Sants Montjuïc Ràdio. Contacta amb Taula d'Esports a través de Facebook, Twitter o escriu-nos un e-mail a tauladesports@gmail.com. Ara parlarem de béisbol, parlarem del Club de Béisbol Barcelona, parlarem amb el seu capità, José Luis Riera, i la veritat és que crec jo doncs, que és un partit important el que han de jugar aquest any els jugadors del Club de Béisbol Barcelona, perquè han de revalidar per tercera vegada el títol després de 2 vegades guanyant la Lliga, l'última vegada de forma in extremis. I no sé, Jordi, doncs, com veus tu aquest partit que ha de jugar aquesta temporada al Club de Béisbol Barcelona? Sí, efectivament, doncs, el Club Béisbol Barcelona que torna als entrenaments aquest mes de febrer per començar a preparar-se per intentar revalidar doncs, el títol de Lliga que efectivament va guanyar l'any passat, i a més, no només té la cita amb el campionat nacional, amb el campionat espanyol de Divisió d'Honor, sinó que també té una segona cita molt important, com és la fase de classificació de la Copa d'Europa de béisbol, que en la seva edició de 2013, una de les seus d'aquesta fase de classificació serà a la ciutat de Barcelona, serà el camp Pérez de Rozas, i que per tant doncs, estaria molt bé que el Club Béisbol Barcelona aconseguís passar a aquesta fase doncs, jugant a casa. Recordem doncs, que els millors equips d'Europa es donaran cita aquí a la ciutat de Barcelona, al camp Pérez de Rozas, i també recordem el fet de que, bueno, doncs, jo crec que la responsabilitat d'haver guanyat les 2 últimes lligues a Divisió d'Honor doncs els hi dona una pressió, crec jo, força gran. Sí, s'espera que doncs, un tercer títol consecutiu en una competició que és molt més igualada del que ens podem pensar, perquè moltes vegades doncs, en els esports més minoritaris que es juguen aquí al barri de Sants, doncs moltes vegades pensem que si hi ha un equip que és el que guanya 2 anys consecutiu és un gran dominador, però la Lliga de Divisió d'Honor de béisbol és molt competitiva, molt més que, per exemple, no sé, la Lliga de Futbol de Primera Divisió. El que sí que seria un gran pas endavant doncs, pel Club de Béisbol Barcelona seria doncs, intentar destacar-se en el que és l'àmbit europeu. Veurem si aquest any, amb l'arribada d'un vell conegut de l'equip, en Ricardo Hernández, que és un important pitcher veneçolà, doncs, aconseguim que el Club Béisbol Barcelona doni aquest pas endavant a la competició europea. Em sembla que teníem amb nosaltres a José Luis Riera. Buenas tardes, José Luis. Buenas tardes. A ver, en primer lugar, queríamos saber, bueno, pues como capitán del Club de Béisbol Barcelona, cómo se presenta esta nueva temporada en la que tenéis, bueno, pues la responsabilidad, después de haber pertenecido al Fútbol Club Barcelona y ahora ya no pertenecer al Barça, pero en cambio habéis ganado la Liga igualmente, de conseguir, pues sin tantos medios, porque será el segundo año ya sin el respaldo del Fútbol Club Barcelona, el hecho de volver a ganar la Liga. ¿Cómo se presenta esta temporada? Bueno, en realidad se presenta todo en realidad con el optimismo muy alto, ya que el equipo está redondeado de una manera que irá a defender su corona, ¿no? Y estamos con la adquisición de Ricardo, y eso creo que hemos fortalecido una de las principales partes que tiene un equipo, y es el picheo. Entonces, en base a eso, yo creo que en realidad estamos mucho mejor que la temporada pasada. Siempre los equipos contrarios también se refuerzan, pero bueno, yo creo que tenemos el equipo para poder retener la corona. Comentábamos precisamente en la entradilla de esta entrevista precisamente el fichaje de Ricardo Hernández, de este lanzador venezolano. Un viejo conocido, además. O sea, sí, ya perteneció al Club de Béisbol Barcelona, se marchó a Italia y ahora ha vuelto. Explícanos un poquito cómo ha vuelto. Bueno, lo que pasa es que en el béisbol italiano hubo un cambio de reglamento que afectó un poco el tema del picheo, que no es nacional de Italia, ¿no? Entonces, en cuanto a eso, ese tipo de corte que hicieron por allá, pues le afectó a pitches que no son de
de nacionalidad italiana, entonces bueno, por eso quizás lo tenemos también de regreso aquí y bueno, en cierto modo nos ha beneficiado en ese aspecto. ¿Cómo de bueno es, Ricardo? Cuéntanos, porque es decir, es un gran aumento de nivel en lo que es el lanzador. Sí, bueno, Ricardo, bueno, en el año que estuvo con nosotros, pues puso, como dicen, su sello y bueno, en realidad fue un pitcher que fue prácticamente intratable, ¿no? Muy pocas carreras, muchos strikeouts, entonces luego se fue a la liga italiana, que la liga, bueno, para decirle, la liga italiana es un poco, digamos, tiene mucho más nivel, entonces también fue un pitcher que mantuvo su nivel ahí y creo que, bueno, en ese sentido aquí seguirá, bueno, creo va para hacer el Caribe también ahora en Venezuela, que su equipo acaba de ganar. Está en México ahora celebrando lo que es la Serie del Caribe, luego va al World Classic, por lo tanto le están pasando muchas cosas buenas y yo creo que todo eso bueno pues vendrá aquí a ponerlo de manifiesto en nuestro club. Si no nos equivocamos, este mes de febrero ya volvéis a los entrenamientos para empezar a preparar una temporada que de momento no sé si la Federación Española ha sacado ya el calendario. ¿Puedes contarnos un poco cuándo empezará? Porque hasta donde nosotros sabemos no sabemos ni si hay calendario todavía, sorteo, hay fechas ya para empezar la temporada, etcétera. Sí, bueno, la fecha pautada para el día 16. El calendario también está, lo que pasa es que todavía parece que no han colocado los horarios, pero sí comenzamos el 16 contra los Marlins de Tenerife, es la fecha, pero no tenemos exactamente la hora de ese partido, por eso quizás no está todavía colgado en la página de la federación y eso, pero sí comenzamos el 16 contra los Marlins. Quería comentarte, José Luis, a ver, es muy habitual que todos los años los equipos se refuercen con jugadores universitarios. Quería saber si el Club de Béisbol Barcelona está detrás de alguno de estos jugadores universitarios. Bueno, siempre existe la posibilidad, ¿no? Siempre tenemos chicos que están en la universidad y eso, y bueno, el club siempre trata de contactarlo. En algunas ocasiones se da esa que podamos tener ese tipo de jugadores, pero en otras ocasiones a veces es más complicado y eso. El año pasado creo tuvimos a Dani Cepín y hizo tremendo trabajo con el club y bueno, en realidad lo extrañaremos este año. ¿Alguno se ha quedado? Por ejemplo, jugadores como Sancho, como Andrés Jimeno, algún jugador que venía pues de ligas universitarias o directamente desde la universidad, ¿alguno se ha quedado aquí en Barcelona? Sí, no, bueno, tú has mencionado esos jugadores así como Sancho es una pieza fundamental en nuestro equipo, está también Oscar Román, que también procede de la universidad de allá de Estados Unidos y bueno, también tenemos que un pitcher que es también Andrés Jimeno, que está en la universidad actualmente y para el verano siempre nos refuerza. Segunda gran cita de esta temporada, aparte del Campeonato de División de Honor, es la fase de clasificación de la Copa de Europa, de la cual, por cierto, ya se conocen o ya conocéis los otros 5 rivales a los que os enfrentaréis en la fase de grupos. La clasificación depende de cómo lo llamemos. No sé cómo has visto el sorteo y si consideras que tenéis opciones de pasar a la fase final. Bueno, en realidad estamos en un grupo bastante difícil, un grupo, digamos, para mí de los dos grupos es el más fuerte. En realidad tenemos el nivel para competir y yo creo que si todo funciona como en el papel está previsto, pues creo que podremos luchar por uno de los puestos para estar en la final. A ver, tu puesto, además de ser el capitán del Club de Béisbol Barcelona, también eres entrenador de los juveniles. Quería preguntarte, en primer lugar, si el hecho de ser entrenador
hace que como jugador entiendas más las decisiones de tu míster. O sea, en este caso, si Jorge Miquelez te dice que tienes que hacer alguna cosa, si al tú ya ser entrenador la entiendes mejor, por un lado, y por otro lado quería saber si, bueno, pues dentro de todo lo que es el campo de jugadores con el que trabajas, si tienes alguno que ya tiene nivel para jugar en División de Honor. Bueno, en realidad, bueno, sí, tenemos, respondiendo a tu última pregunta, sí tenemos jugadores que pueden ir haciendo como dicen, sus pasitos por División de Honor. Existen jugadores al cual yo dirijo, ¿no? Que tienen la calidad y que van en progreso para poder participar en ese juego, ¿no? Entonces, bueno, con relación a ser entrenador y todo ese tipo de cosas, pues sí, yo creo que en el béisbol lo que tiene es que por más años que tenga jugando, practicando, entrenando, siempre se aprende, o sea, en el béisbol este es un deporte que el que diga que digamos que lo sabe todo, creo que está equivocado, ¿no? Entonces, yo creo que tanto Jorge puede aprender de mí, yo de él, y es así, ¿no? Entonces eso es lo bueno, que nos complementamos muy bien, nos ayudamos mutuamente, y creo que es donde está el éxito de tanto de los equipos que cada uno dirige y bueno, y del club, ¿no? Quiero entender entonces que te ves algún día como entrenador del primer equipo. Bueno, no, bueno, ahora mismo... Esto se empieza así, empiezas entrenando al Club de Béisbol Barcelona y luego ya, pues nada, te fichan los Yankees y de ahí, pues ya a seguir. Bueno, en realidad me siento a gusto con el equipo que dirijo, es un equipo de buenos muchachos, ¿no? Por el momento estoy centrado en eso y estoy, digamos, todavía a juego y gracias a Dios todavía me está yendo bien como jugador y bueno, por el momento pensar en ayudar a los jóvenes y bueno, ya después el tiempo dirá. Pues muchísimas gracias por estar esta tarde aquí en Taula Sports, José Luis Riera, muchísima suerte tanto en tu etapa de jugador que todavía te queda como en esta etapa de entrenador que estás iniciando. Pues muchas gracias a ustedes.